historias de redención. Recuerden que estamos en esta temática que va de alguna forma uniendo los hilos de lo que hemos estado dialogando estos últimos meses, que tiene que ver con creer y permanecer en Cristo. Historias de redención tiene que ver con historias que nos hablan justamente de un Dios que rescata a las personas de su condición. No solamente hablamos de sanidad física, sino que hablamos de sanidad emocional y sanidad espiritual. El concepto de redención en la Biblia está relacionado con la idea de alguien que va al mercado de esclavos a realizar una compra, a sacar a alguien de allí. Ese es el concepto de la redención. Y por supuesto la redención en términos bíblicos tiene que ver con un Dios que va a las tinieblas y estando allí entonces rescata a alguien que no puede rescatarse a sí mismo. Por lo tanto, nosotros somos los representantes de todos aquellos que hemos sido rescatados por la sangre de Cristo, redimidos por el Señor, rescatados por el poder de su gracia y por el poder de su misericordia. Y el texto bíblico nos provee siempre hermosos ejemplos respecto a esto. El texto de Juan, que hemos estado compartiendo ya por varias semanas, tiene justamente este enfoque. Dice que estas palabras se han escrito para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Ese es el propósito, ¿cierto?, del Evangelio de Juan. Así es que cuando uno lee el Evangelio de Juan encuentra pasajes maravillosos, como el porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿cierto? Y tantos pasajes maravillosos. Esa parte no es de la presentación, pero sí, bueno. Aceptar, excelente. ¿Ven? El propósito está allí. Nos habla de que, si bien es cierto, se tocan muchos milagros en casi todos los evangelios, como les mencioné la semana pasada. En Juan solamente se tocan 4, ¿se acuerdan? ¿Sí? Solamente 4. El hijo del noble que es curado a distancia. El hombre de Betesda, perdón, que lo vimos la semana pasada, el paralítico de Betesda, un hombre que había estado enfermo durante 38 años. El ciego de Jerusalén, que era ciego de nacimiento, ese lo vamos a ver hoy. ¿Ven? Y tenemos a Lázaro con su resurrección después de que ya estaba 4 días en la tumba. ¿Por qué Juan elige estos 4, específicamente estos 4 milagros y no otros? Porque todos representan una condición imposible. ¿Ven? Entonces Juan quiere transmitir un mensaje mucho más profundo. Él no solamente está hablando de un Cristo que sana, sino que quiere decir algo respecto de Cristo. Obviamente está diciendo que Cristo tiene atributos divinos. No estamos solamente delante de un hombre, no estamos solamente delante de un maestro, no estamos solamente delante de un profeta, estamos delante de Dios encarnado, quiere decir Juan. Y utiliza todas las herramientas para darnos a entender esto. Por eso menciona estos 4 milagros. Y obviamente también significa que no hay limitaciones para las acciones que Él realiza. Y por supuesto también significa que Él tiene conocimiento y poder. Que Él tiene conocimiento y poder sobre la enfermedad, sobre la vida y sobre la muerte. ¿Bien? Los atributos divinos de Cristo en la carta, en el texto de Juan. Entonces llegamos al pasaje del día de hoy. Dice así, Juan capítulo 9, versículo 1 al 12. En algún momento yo voy a seguir la lectura que no va a estar acá desde el 13 en adelante. ¿Les parece? ¿Sí? No ahora, pero en algún momento. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Bien, oremos un momento y continuamos con la reflexión. Señor, estamos delante de tu presencia, humildemente queremos pedirte que tu Espíritu Santo nos guíe para que esta reflexión, Señor amado, sea guiada por ti y sea para tu honra y para tu gloria. Queremos escuchar palabra de Dios,
y no palabra meramente humana, Señor. Gracias, Padre, porque estamos delante de tu presencia en esta hora y podemos estudiar tu palabra, Señor amado, con libertad, entendiendo que tu gracia nos acompaña para que de ella podamos recibir sabiduría para nuestra vida. Bendícenos en esta hora, Señor amado, en el nombre precioso de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, cuando uno mira este pasaje, un pasaje en algunos aspectos complejo y en otros tal vez muy sencillo. Cuando estamos en este milagro que representa un milagro tan increíble, porque el texto dice en algunas secciones que no había noticias de que alguien hubiese sido sanado siendo un ciego de nacimiento. Bien, la ceguera congénita o de nacimiento es algo bastante complejo y es un milagro obviamente que traspasa todo lo que las personas conocían y aún hoy sería algo realmente increíble, ¿no? Por ejemplo, los niños con ceguera congénita pueden sufrir retraso en el desarrollo motor, ¿cómo les afecta, no? Lingüístico, emocional, social, cognitivo, y generalmente tiene muchas consecuencias para el resto de la vida. Si no hay una sanidad de por medio o no hay algún tipo de recuperación, eso lo va a seguir arrastrando el resto de su vida, va a generar, por ejemplo, problemas académicos, de socialización, de integración, problemas laborales, mayor exposición a los accidentes, por supuesto. Es muy probable que una persona así pueda caer en depresión o que también esté muy expuesta a la ansiedad y al aislamiento social. Entonces, la ceguera congénita obviamente provoca grandes conflictos, lo sigue provocando el día de hoy y más en aquel tiempo por las condiciones que les he explicado en otras oportunidades, de tanta pobreza, de tanta necesidad y obviamente no había sanidad para cosas menores, menos para algo tan absolutamente complejo como lo que ese hombre estaba viviendo. Así es que es una situación realmente compleja. Bueno, algunos dicen de que la ceguera congénita puede tener algún tipo de recuperación, se han hecho algunos análisis al respecto, pero más allá de eso, las personas que sufren ceguera congénita son capaces muchas veces de desarrollar los otros sentidos para poder adaptarse. De alguna forma pueden ver en otros sentidos, ¿no? Poder percibir la realidad, pero algunos se preguntan, ¿qué sueña una persona que ha sido ciega toda su vida? ¿Cómo percibe las imágenes en su mente? ¿Cómo comprende los colores? Una persona que nunca ha percibido los colores o que nunca ha percibido la realidad utilizando sus ojos. Se dice que la vista es un sentido extremadamente importante porque le da coherencia y sentido a todo el resto de las cosas. De hecho, conecta el resto de los sentidos y permite que generemos memoria, que generemos imágenes, que generemos recuerdos, que generemos todo tipo de sueños, ¿cierto? Pero ¿cómo sueña una persona, por ejemplo, que ha sido ciega toda su vida? Si nunca ha almacenado en su mente la memoria necesaria para poder generar esas imágenes o para poder imaginar, ¿ven? Es bastante complejo. Puse ahí el caso del tío Manuel, es un caso real, el caso del tío de mi esposa. Él falleció hace algunos años, una persona muy querida, y él tenía diabetes. Lamentablemente la diabetes comenzó a afectarle bastante y pasó por la amputación de algunos dedos. Algunos conocen ese tipo de situaciones, ¿cierto? La amputación de algunos dedos, después le amputaron el pie y lo atacó también a nivel de su vista y comenzó a quedar ciego. Y en un momento quedó totalmente ciego, totalmente ciego. Lo fuimos a visitar con Lisette y le pregunté cómo se sentía, estuvimos conversando mucho. Y él me dijo, ¿sabes qué? Preferiría perder una pierna, preferiría perder 2 piernas, pero no perder la vista, me dijo. Es increíble estar en un mundo en oscuridad, me decía él. No percibir la realidad, no poder ver a tus seres queridos. Preferiría perder otras cosas en mi vida, pero no perder la vista. Esto es algo que yo no entendía, me decía él. Entonces, por la forma en que me lo transmitió, en que él lo transmitió, me di cuenta de lo complejo que es algo así para la vida de una persona. Pero él era una persona de 70 años en ese entonces y tenía un almacenamiento de información y de memoria que de alguna forma le permitía reconocer, entender la realidad de otra forma. Pero ¿qué pasa con una persona que nunca ha visto a nadie? Que nunca ha interactuado, que nunca ha socializado de esa forma. ¿Ven? A una persona que le entrevistaron, que ciega de nacimiento, usó esa frase para poder explicar su condición. Dijo, ni siquiera es que se vea oscuro, no se ve nada. ¿Se entiende? O sea, no se ve nada. No es que se vea oscuro, no se ve nada. Entonces, estoy tratando de que nos posicionemos en la situación de este hombre que es ciego de nacimiento. Las complejidades que tiene que haber experimentado, el dolor, la falta de socialización unido
a otros aspectos, ¿no? Bueno, miren, el año 2011 hay un investigador, Bhagwan Siña, que documentó la asistencia a niños de la India, y él de alguna forma comentó, pensando en que se ha logrado en algunos casos recuperar a personas que han sido ciegas de nacimiento, ¿ya? Y hay algo de documentación al respecto. Bueno, cuando empiezan a recuperar la vista, esto es lo que sucede, dice él. Los pacientes se muestran muy confundidos y deslumbrados. Tratan de darle como un sentido a lo que están empezando a percibir por primera vez. Eso quiere decir que el hecho de que recuperen la vista no significa que se adapten a ver inmediatamente. Eso es un proceso porque el cerebro tiene que acostumbrarse a una nueva realidad que no conoce, a interpretar los colores, a interpretar las formas, ¿no? Dice que es que van ganando capacidades con el tiempo, porque carecen de memorias visuales que efectivamente tienen las personas que ven. ¿Ven? Entonces es una cuestión de tiempo. Piensan que un objeto se ve de igual tamaño aunque esté cerca o lejos. No están entrenados en distinguir cuándo una cosa está delante de la otra. Las perciben planas sin distinguir la profundidad. No tienen esa capacidad de mirar tridimensionalmente. ¿Ven? Leía el testimonio de una persona y decía que cuando miraba una escalera, la miró por primera vez, no lograba entender la profundidad de la escalera ni la forma en que subía, sino que miraba como un plano de líneas. ¿Ven? Entonces, ¿por qué les comento esto? Porque en realidad la sanidad del hombre de la Biblia es una sanidad increíble. Porque no es solamente el hecho de que recupere la vista, ¿se entiende? Sino que recupera la capacidad de interactuar con el medio, o la adquiere porque no la tenía, ¿cierto? La capacidad de interactuar con el medio también de forma milagrosa e inmediata. Eso quiere decir que la sanidad es algo mucho más profundo que lo que nosotros estamos viendo en primera instancia. No es solamente que recupere la vista, es que tiene la capacidad de interactuar con el medio. Lo que para algunas personas son meses o años, para este hombre fue algo inmediato. Entonces el milagro del que estamos hablando acá es algo que está totalmente fuera de las capacidades humanas y aún de las capacidades científicas, porque ni aún hoy se logra lo que se logró en ese instante. ¿Estamos bien hasta allí? ¿Sí? Es para tratar de entender, ¿cierto?, esta realidad. Bueno, la Biblia también habla de la ceguera, ¿sí? Ahí está la palabra, ¿cierto? En hebreo, la palabra implica o significa piel o cuero. Claro, si sale el ojo ocular, queda como algo, ¿sí?, como si fuese una piel o un cuero. Ese es el concepto original. En el sentido literal significa ciego, en sentido figurado también alguien obcecado, alguien necio o alguien ofuscado. También significaba eso. ¿Ven? En el Nuevo Testamento, ahí está la palabra, tuflos dice ahí, significa obturado o tapado, ¿sí? Y en un sentido literal significa alguien invidente o alguien ciego también, y en un sentido figurado alguien sin discernimiento espiritual y moral. Así es que la Biblia toma la misma palabra para decirnos que una persona ciega no es solamente ciega en términos literales, físicos, sino que una persona también puede ser ciega en el sentido del discernimiento, puede ser ciega en el sentido espiritual, puede ser ciega en el sentido moral, puede ser ciega en el sentido del carácter, en la forma en que se relaciona con el resto de las personas. ¿Ven? Así es que la ceguera puede ir mucho más allá de lo que nosotros pensamos. La ceguera literal y figurada, sí, era bastante recurrente en esa zona desértica, sol, arena. La gente constantemente estaba expuesta a la acción del sol y la arena y por lo tanto la irritación estaba presente. No habían gotitas como hay hoy, ¿no? Gotitas para los ojos, a veces nos preparamos para esas condiciones. No había nada. Entonces, una tela probablemente y la gente se dañaba mucho, tenía daños severos. ¿Bien? Entonces, el ciego en el desierto servía como esa analogía de una persona que no conocía a Dios o bien desechaba una relación con Él. Un ciego no era solamente alguien que no veía en términos físicos. Un ciego también era una persona que tenía delante de sí la evidencia de que Dios existe y aún así decide rechazarlo. ¿Ven? ¿Podrá existir esa ceguera? Que Dios está allí, que Dios te ha mostrado su existencia, que Dios te ha mostrado que te ama, que Dios te ha mostrado que te ha bendecido en tantos momentos y aún así las personas desechan una relación con Él. Entonces la Biblia habla en un sentido literal y también en un sentido figurado. Sí, hay ciegos físicamente, pero también hay otros ciegos que quieren serlo y lo deciden, ¿ven? Rechazando de alguna forma lo que Dios quiere. Jeremías 17 dice, maldito el hombre que no confía en Dios,
porque morará en los sequedales del desierto. Es el concepto de aquel que es dañado y que de alguna forma vive como ciego, ¿cierto? Y solo en la soledad del desierto. Una persona ciega en ese sentido también. Sin embargo, también, desde ahí en adelante se construye en la palabra del Señor una puerta de restauración y una puerta de redención. Porque si hay algo que Dios anhela profundamente, es que si nosotros somos o hemos sido ciegos, el Señor quiere que podamos ver. El Señor quiere que recobremos la vista. El Señor quiere que lo conozcamos. Y entonces, miren lo que dice Jeremías también. He aquí, yo los hago volver de la tierra del norte y los reuniré de los fines de la tierra. Y entre ellos, ciegos y cojos. La mujer que está encinta y la que dio a luz juntamente, en gran compañía volverán acá. Irán con lloro, mas con misericordia los haré volver. Y los haré andar junto a arroyos de agua por camino derecho en el cual no tropezarán. ¿Ven? Voy a traer a aquel que está ciego y lo voy a poner en el camino correcto. Voy a traer a aquel que está ciego y entonces lo voy a poner en el camino derecho, en un camino en el cual no va a tropezar. Entonces Dios abre puertas de restauración y de redención para aquel que está viviendo en ceguera. Isaías dice, en aquel tiempo, pensando en el tiempo futuro de la venida del Mesías también, los sordos oirán las palabras del libro y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Miren, Dios puede hacer algo, entonces, para sanar la vista de aquel que está más afectado tal vez que una ceguera física, que una ceguera espiritual. Juan entonces va a decir que esa solución que te prometen los profetas, ¿cierto?, del Antiguo Testamento, comienza a alojarse en una persona en particular. Y entonces Juan, cuando inicia el Evangelio, dice esto: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. ¿A quién se refiere? A Jesucristo, ¿cierto? Entonces, ¿hay alguien que puede solucionar la ceguera espiritual, la ceguera emocional? Sí, Jesucristo puede hacerlo. Él es la luz verdadera que alumbra la vida de todo aquel que lo busca, de todo aquel entonces que entrega su corazón delante de Él. Y, por supuesto, el texto bíblico nos va a llevar a una experiencia concreta, a una experiencia muy personal. Jesucristo dijo respecto de su ministerio: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar vista a los ciegos. Miren, muy concreto. Y Jesús dice más adelante, justo antes del pasaje que leímos: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesucristo entonces es la respuesta a la ceguera. Y este ejemplo es un ejemplo muy concreto de parte de alguien que tiene un encuentro con el Señor. Él no entiende su vida, piensa que simplemente, tal vez, ¿cierto?, es una ceguera física. No, lo que a él le afecta es mucho más que eso. Al pasar, Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. ¿Quién toma la iniciativa en esta historia? Jesús le sale al camino. Y es una historia de redención, porque este hombre no tiene ninguna posibilidad de alcanzar la vista por sí mismo. Él no tiene las herramientas para solucionar el conflicto que le afecta. Y eso nos pasa a todos nosotros. Ninguno de nosotros tiene todas las herramientas. Y cuando uno cree que las tiene, puede que pase algo que te enseñe que no es así. ¿Sí? Cuando creemos que tenemos el control de todas las cosas, de pronto surge algo en la vida que te dice: no, no, Señor, no es así. No tienes todo el control. Solamente el Señor lo tiene. Al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento. El Señor tomó la iniciativa. Él lo vio. ¿Ven? Entonces, mira a este hombre. Ahí está la palabra en jorao, dice ahí, en griego.
que significa tres cosas. Significa ver, significa mirar y significa observar. Parecen sinónimos, pero no lo son, ¿cierto? Son tres cosas. Significa, más profundamente, discernir claramente en lo físico, en lo emocional y en lo espiritual. Cuando Jesús miró a este hombre, no miró solamente la ceguera física que él tenía, sino que miró en su corazón, entendió el conflicto de su espíritu, entendió sus necesidades emocionales. El texto es muy profundo porque es una palabra que es específica y que es integral. Jesús lo vio totalmente. Jesús lo miró totalmente. Jesús lo observó totalmente. ¿Ven? Ver, bueno, ver, percibir la realidad material mediante los ojos y la acción de la luz. Todos vemos. Yo puedo dar una mirada acá, ¿cierto? General, sería ver mi capacidad para poder, ¿cierto?, observar todo lo que está acá. Pero mirar es distinto. Mirar significa dirigir la vista hacia alguien o hacia algo en concreto. Yo puedo mirar la silla ahora de forma concreta. Tengo la capacidad de ver, pero ahora estoy mirando. ¿Ven? Y observar, bueno, eso es más profundo todavía. Tiene que ver con examinar atentamente e interpretar la información que uno va adquiriendo. Miren, ver, mirar y observar. Eso significa la palabra. Jesús vio, Jesús miró, Jesús observó. Esto a veces nos pasa a nosotros una cuestión muy simple, ¿no? No sé, ¿cuántos matrimonios hay acá presentes? Hay varios, ¿no? ¿Sí? ¿Alguna vez la señora le ha dicho, viste que me hice algo? A ver, ¿a quién le ha pasado? A ver. ¿Sí? Y uno dice, no sé, que no sé. Entonces, ¿qué pasó? La esposa está esperando que nosotros veamos, miremos y observemos. En una sola vez todo. Y uno está simplemente viendo. Cuando la esposa le dice, a veces uno mira, dirige la mirada hacia lo concreto que ella está mencionando. La mujer tiene una capacidad obviamente multifuncional y ella hace todo eso. Y además ver, mirar, observar y después probablemente hasta un mensaje. Bueno, lo voy a dejar aparte eso. Bórrenlo, edítenlo por favor. Bueno, a mí no me ha pasado nunca en todo caso, pero bueno. Y si no, que mi señora lo desmienta. Bueno, estaba justo abajo, qué pena. Bien, entonces, ver, mirar y observar. Sí, a veces vemos por encima, pero no estamos mirando u observando, que es diferente. Jesús lo vio, lo miró y lo observó. Hizo todo eso en ese instante. Pudo discernir lo que este hombre entonces estaba pasando. Comprendió las necesidades de su corazón. Alguien decía, para ver necesitas tus ojos, para mirar ser consciente de lo que busca y para observar debes estar alerta con todos los sentidos. Jesús tenía todos sus sentidos puestos en la vida de ese hombre. ¿Bien? Así es que, ¿cómo entendemos más profundamente esto? Los ciegos en tiempo de Jesús estaban excluidos del sacerdocio. Si eras ciego, no podías entrar al sacerdocio. Se les consideraba malditos, como lo había dicho alguna vez, porque ellos no podían estudiar por sí mismos la ley. No podían leerla, entonces no podían estudiarla por sí mismos. El que los tocaba quedaba impuro. En cuanto a las normas de los esenios, que algo les mencioné la semana pasada, sabemos que los ciegos, decían ellos, no pueden entrar en la asamblea de Dios. Entonces se había llegado a una radicalización, se habían distorsionado las normas levíticas, que solo les impedía el sacerdocio, básicamente para su protección, porque una persona ciega no podía servir en las cosas del templo, se manejaban muchos utensilios, había fuego y muchas cosas más, entonces obviamente no se podía permitir que una persona ciega, por la protección de esa persona, estuviera allí. Sin embargo, Jesús enseñó que esa forma de pensar encerraba una falsa concepción de Dios. No. Dios sí está interesado en las personas ciegas. Y está interesado en aquel que es ciego más allá de lo físico. En aquel que muchas veces simplemente y por orgullo no quiere ver. ¿Por qué el lodo? ¿Ven lo que hace Jesús? Escupe en el suelo, hace lodo. No es muy higiénico el momento, ¿no? ¿Sí? Y se lo pone en los ojos. Todo tiene un sentido.
Era el día de reposo. Se supone que no se podía hacer absolutamente nada. Y hasta eso era considerado un tipo de esfuerzo. Entonces Jesús le dice al hombre que vaya hasta el estanque de Siloé. Miren, acá abajo está el estanque de Siloé. Y muy probablemente estaba mucho más allá, en alguna de las puertas en torno al templo. Entonces le pide al hombre, le pone el barro, ¿cierto? Que es un gesto también de servicio y de trabajo, y después lo envía al estanque de Siloé. Al ciego, que se vaya caminando hasta allá. ¿Qué le está pidiendo en el fondo? ¿A qué lo está animando? Y le dice, ve a lavarte en el estanque de Siloé. Y este hombre va. ¿Recuerdan lo que hablamos la semana pasada? ¿Cómo fue la frase de la semana pasada? Levántate, antes de andar, toma tu lecho y anda, ¿cierto? Levántate, toma tu lecho y anda. Y a él le dice, ve a lavarte en el estanque de Siloé. Y él fue, se lavó y regresó. Y regresó viendo. Entonces, ¿qué hay en esta historia? Tenemos un hombre que ha sido confrontado en algo mucho más fuerte que simplemente su necesidad física. Estamos frente a un hombre que ha sido confrontado con su necesidad espiritual. Y él entonces tiene que decidir si cree o no cree en Jesucristo. Un hombre enfermo, lleno de debilidades físicas, mentales, morales, espirituales. ¿Qué sanidad le está ofreciendo Jesús? Jesús le está ofreciendo la sanidad de una vida marginada, de una vida desorientada y de una vida en soledad. ¿Sí? Ese tipo de sanidad. También le está ofreciendo la sanidad de la autocompasión. Esa es una tremenda enfermedad muchas veces. ¿Sí? Mucha gente vive de la autocompasión. No sale nunca del pozo en el que está y tampoco quiere salir. Hasta llega a sentirse cómodo en ese espacio. ¿Sí? Jesús lo libera de la autocompasión y le dice, ponte de pie y anda al estanque. Es una orden imperativa. Lo libera de una ceguera emocional y espiritual. Jesús, al igual que la sanidad de la semana pasada, está ofreciendo no solamente sanidad física, sino que también una completa redención y por tanto una verdadera libertad. El Señor está orando en la vida plena de este hombre. Levántate, anda al estanque y lávate. Una expresión imperativa. Jesús le está ofreciendo sanidad inmediata y sanidad total, pero finalmente lo está invitando a una verdadera fe en Él. Lo está invitando a creer en Él. Y entonces este hombre tiene que tomar una decisión. Y ahora sí vamos al texto. ¿Tienen sus Biblias ahí o no? A ver si es verdad. ¿Cómo levantan los celulares? Ya está bien. No se preocupen. Dice que de manera que es ciega, que no ve, entonces hay varios ciegos, por eso no trajeron Biblia. Bien, vamos a ver. Los celulares igual sirven, por supuesto, con las aplicaciones que tenemos, también nos ayudan mucho. Miren, entonces, ve y lávate. Y entonces le preguntan al hombre, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. ¿Por qué es importante que podamos leer acá? Porque aquí se produce esta interacción final. ¿Cómo es que Jesús está sanando a este hombre? ¿Cómo es que Jesús está haciendo algo en él? Bueno, lo llevan ante los fariseos, ¿cierto? El que había sido ciego y era día de reposo. Ellos estaban más interesados en que se había quebrantado el día de reposo. Jesús había hecho algo y este hombre también. Habían quebrantado el día de reposo. A nadie le importaba, parece, que este hombre que había sido ciego había sido sanado. ¿Sí? Esas incoherencias a veces en el ser humano. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él dijo, me puso lodo sobre los ojos, me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Miren, lo interesante es que él va avanzando porque mientras se va generando este diálogo, él tiene entonces que responder respecto de quién es Jesús. Los judíos no creían que él había sido el ciego y que había recibido la vista hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y les preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora?
sus padres respondieron y le dijeron: sabemos que nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos, o quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Pregúntenle a él. Los padres del año, ¿no? Claro, porque lo que están haciendo es sacarse la responsabilidad, porque saben que si ellos tienen un reconocimiento de Jesús, ellos van a ser expulsados de la sinagoga y no quieren arriesgar una expulsión. Entonces dejan al hijo regalado, como dicen algunos ahí, ¿no? Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. ¿Ven? Ahí está. Por eso dijeron sus padres: ¿edad tiene? Pregúntenle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego. Pero miren, cada insistencia, cada persistencia en querer socavar esta nueva fe que Cristo ha puesto en su corazón, lo único que encuentra es cada vez más madurez y más comprensión respecto de la persona de Jesucristo. Entonces dice él: da gloria a Dios porque nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Y él responde: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. ¿Ven? Hay cosas que no sé todavía de él, pero lo que sí sé es que yo antes era ciego y ahora veo. ¿Cuántos pueden decir eso? Antes era ciego y ahora veo. Antes no entendía y ahora sí entiendo. Antes no comprendía quién era Dios, pero ahora sé quién es Él. Y sé que es el Señor de mi vida, sé que fue Él el que me sanó. Le volvieron a decir, ¿se dan cuenta de la insistencia? ¿Qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y él le respondió: ya se los he dicho y no quieren oír. ¿Por qué dice: lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Miren cómo se puso ahora, ¿eh? Ya ahora pasó para el otro lado, está mucho más valiente. Y le injuriaron y le dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros no, discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo: escuchen esto, miren su respuesta cada vez más profunda. Pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriere los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Miren la intensidad de su defensa. ¿Es un hombre que salió de la ceguera? Sí, totalmente, en todos los sentidos. Y entonces le dicen: tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y lo expulsaron. Lo expulsaron. Y el hombre entonces termina expulsado. Y en esa expulsión termina entonces encontrando a Jesús. Jesús oyó que le habían expulsado y hallándole. ¿Qué significa eso? Jesús lo buscó. Lo buscó. Jesús sabía que todo esto iba a pasar, pero todo eso es parte de la sanidad de este hombre. Él se ha encontrado entonces con el Dios verdadero. Y entonces Jesús le pregunta simplemente: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió y le dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en Él? Él no había visto a Jesús con sus ojos. Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, Él es. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. Jesús sanó a este hombre de una ceguera total. No es solamente lo físico. La ceguera más profunda que sana el Señor en la vida de las personas es la ceguera emocional, es la ceguera espiritual. Es esa ceguera que está bañada de orgullo y que impulsa al corazón del ser humano a rechazar a su Creador. Pero entonces Jesucristo, en su misericordia, en su gracia, sale al encuentro entonces de aquellos que allí están para escuchar su palabra y que allí están entonces con un corazón humilde para escuchar las palabras de misericordia del Señor. ¿Sí? Efectivamente. Si es pecador, no lo sé, dijo él. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Ahora veo. Ahora vemos. Ahora vemos. Mira qué maravilloso. Ahora veo. Entiendo que Dios existe.
Entiendo que Dios ama al ser humano. Entiendo que Dios me ama. Entiendo que Dios tiene un propósito para mi vida. Que estoy delante de un Dios que está interesado en mí. Es el Dios de todo el universo, es el Dios de todas las personas, pero es mi Dios. Es el Dios personal. Es el Dios que me salió al camino. Es el Dios que no permitió que siguiera caminando como un ciego en medio del desierto. Es un Dios que no permitió que mi vida terminara desorientada y vacía. Es el Dios que hoy está presente en este lugar para bendecir la vida de todos nosotros. Vamos a orar al Señor y vamos a pedir que nos bendiga profundamente. Allí donde están, oren al Señor.